Compartimos el Evangelio del tercer domingo de Adviento en el año A. El texto es Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esta manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. En este tiempo de Adviento estamos invitados a convertirnos de corazón. Significa dejar atrás todas aquellas obras malas que nos impiden recibir con alegría este anuncio del Mesías, del Hijo de Dios que viene para salvarnos, este pequeño Salvador que muy pronto nacerá en Belén. Convertirnos significa despojarnos de las obras muertas, despojarnos de todas aquellas cosas malas que contaminan nuestro corazón, que nos hacen difícil la existencia. Todos, en lo más profundo de su ser, saben de qué cosas tenemos que convertirnos. No hace falta que nadie venga a decirlo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no se trata de obras malas, sino de convicciones erróneas? Es más difícil despojarse de las convicciones erróneas porque éstas nos dan seguridad y por eso nos resistimos a abandonarlas. Una de las convicciones erróneas más frecuentes es: Dios tiene que castigar a los malos y premiar a los buenos. No queremos o nos aferramos a esta idea porque no simplifica las reglas de la existencia. Ser cristiano sería simplemente portarse bien. Si nos portamos bien, Dios nos va a premiar. En cambio, si nos portamos mal, podemos esperar el castigo. Esta idea, por más que nos parezca fascinante, no es cristiana. Flavio Josefo, un historiador judío contemporáneo de Jesús, nos cuenta que el rey Herodes Antipas mandó a encarcelar a Juan en la fortaleza de Maqueronte por haber denunciado públicamente al rey como adúltero. Ya sabemos que el rey convivía con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Sin embargo, Herodes admiraba a Juan y le gustaba escucharlo. Por eso, Juan en la cárcel fue bien tratado. Incluso podía recibir a sus discípulos que lo mantenían al tanto de la misión de Jesús, a quien él había señalado como el Mesías. Ya sabemos que Jesús estuvo lo más lejos posible de realizar aquel baño de sangre que Juan esperaba del Mesías. Y por esto, lleno de confusión, mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Juan ha sido formado en una estructura de pensamiento rígido. Algunos incluso lo vinculan a la secta de los esenios. Sin embargo, Juan tiene la capacidad de cuestionarse a sí mismo a partir de la realidad y puede preguntar, es decir, no es alguien que se quede clausurado en sus propias convicciones, es alguien que puede cambiar. Jesús le va a responder mostrando signos sensibles de este nuevo tiempo que ha empezado.
Vayan y díganle a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia la buena noticia a los pobres. Como vemos, toda esta lista que realiza Jesús son signos de vida. No aparece aquí señalado ninguno de los signos de muerte de aquellos que esperaban la furia del Mesías, la ira de Dios. Por el contrario, Jesús no se va a presentar como alguien que va a aplastar los enemigos, sino que se va a identificar más bien con aquel siervo de Yahvé sufriente del profeta Isaías, aquel que no viene a quebrar la caña cascada, ni a pegar, ni a apagar la mecha humeante. Estas personas, veamos, los ciegos, los sordos, los paralíticos, los leprosos, eran considerados personas impuras y por lo tanto tenían prohibido entrar al templo. Pero Jesús, el Mesías, viene a cargar sobre sí todas nuestras impurezas, todos nuestros pecados. Por eso Él viene a regalarnos un tiempo nuevo, un tiempo en el cual volvamos a confiar en el amor infinito de Dios y que podamos esperar confiados ese abrazo amoroso como en la parábola del Hijo Pródigo, de este Padre que nos ha amado por siempre. Feliz aquel que no se escandaliza con esta imagen de misericordia infinita de Dios. Feliz aquel que es capaz de comprender el amor infinito que Dios tiene por todos y cada uno de sus hijos y sus hijas. Feliz aquel porque Él tiene en sí mismo, lleva en sí mismo los mismos sentimientos de Cristo. Cuando los discípulos de Juan se retiraron, Jesús dio testimonio de Juan delante de la multitud. ¿Qué fueron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Pero estos hombres habitan en los palacios de los reyes. Realmente Juan no es alguien que se incline de acuerdo a donde sopla el viento, como aquellos que falsean la verdad de acuerdo a su propia conveniencia. Tampoco es alguien que ambicione ni refinamiento ni poder, ¿sí? No es alguien que esté del lado de los reyes. ¿Qué fueron a ver al desierto entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti a prepararte el camino. Para Jesús, Juan claramente viene a cumplir la misión de Elías, preparar el camino del Señor, allanar sus senderos. Por eso, para Jesús, no ha nacido ningún hombre mayor que Juan, y sin embargo el más pequeño dentro del reino de los cielos es mayor que él. Juan es el más grande de un tiempo que ya finaliza. Es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Él es el abrazo entre este tiempo de la profecía y el tiempo ya cumplido del Mesías. Por eso, incluso el más pequeño dentro del reino de los cielos es más grande que él. Porque nosotros que vivimos este tiempo del Mesías, estamos viviendo el tiempo en el que las profecías se están cumpliendo. Un gran teólogo decía que Dios es aquel al que cuando pretendes comprenderlo, ya no es más Él. Dios es como nuestro ideal, aquel que nosotros seguimos pero que no podemos alcanzar. Ninguna de nuestras ideas, ninguna de nuestras precomprensiones son suficientes para contener a Dios. Dios es como el lucero de la mañana. Podés dejar que su luz te ilumine, pero no podés atrapar el lucero. Dios es amor, nos dice Juan. Y justamente por ser amor, nosotros podemos sentir sus efectos, pero no podemos definirlo completamente. Y como es amor, siempre será insuficiente, porque siempre podremos amar más, hasta el último aliento, hasta dar y entregar toda nuestra vida por amor. Que este tiempo de Adviento,
ya tan cercanos a la Navidad, nos convierta verdaderamente el corazón. Que seamos capaces de dejar de lado aquellas convicciones erróneas que tenemos de Dios y que se oponen totalmente al Dios que Jesucristo nos ha revelado en el Evangelio. Que tengas una hermosa semana.